Bien, muy buenas noches. Yo soy Gerardo Leonelian Contreras, soy alumno del Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la sección R y este laboratorio ha sido impartido por el ingeniero electricista Juan Carlos Moratalla. A continuación, les voy a hacer presentación de mi proyecto del curso, el cual consiste en grabar un video donde se desarrolle una de las prácticas que se hicieron durante el curso. En este caso, la práctica que me fue asignada fue la 6.1, que es la de funcionamiento del generador síncrono en vacío. Entonces, a continuación, vamos a ver los aspectos teóricos esenciales para poder entender la práctica. No nos vamos a ir tanto a los apartados técnicos como las demostraciones o los análisis vectoriales. Digamos, esos son temas más específicos y complejos que están para sus teóricos esenciales con los cuales nosotros ya vamos a poder entender de qué se está tratando cuando hagamos la práctica. Entonces, a continuación, voy a empezar a desarrollar la práctica. Y para empezar, vamos a hablar de lo que es una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de convertir energías. En este caso, convierte energía mecánica en energía eléctrica y viceversa. Hay que especificar que en varios casos, regularmente la energía eléctrica que se genera tiende a ser energía de corriente alterna. También pueden haber casos donde se pueda rectificar la corriente o donde a través de un proceso se puede ampliar la corriente directa, pero ese va a ser un caso aparte que no se va a abordar en esta presentación. Entonces, cuando hablamos de máquinas eléctricas, podemos hacer distinción de dos tipos fundamentales, que es la máquina síncrona y además la máquina asíncrona. Entonces, nuestra máquina de interés para esta práctica es la máquina síncrona. Entonces, la diferencia principal que hay entre estas dos máquinas es que la máquina síncrona se utiliza comúnmente como un generador, mientras que la asíncrona tiene mayor aplicación como los motores, como los famosos motores de inducción, de jaula de ardilla. Sin embargo, vamos a ver que según las características, según las condiciones que nosotros planteemos para nuestra máquina, las dos, tanto la síncrona como la asíncrona, pueden trabajar tanto como motores o como generadores, pero ya especificamos realmente cuál es su uso más práctico. Entonces, la máquina síncrona se caracteriza porque la velocidad a la cual gira el rotor de la máquina, ahorita lo vamos a ver con más detalle, la velocidad a la cual gira el rotor es la misma velocidad a la cual se va a estar desplazando el campo magnético giratorio dentro del estator. Entonces, la diferencia con la síncrona es que en la síncrona existe algo llamado deslizamiento. Véase que la máquina, digamos, el rotor no se mueve o no gira a la misma velocidad que la del campo magnético. Esa es la diferencia principal, además de la aplicación respectiva que tiene cada una de ellas. Un dato importante que hay que aclarar es que cuando nosotros desarrollamos el tema de la máquina síncrona, nos estamos refiriendo a su estado estacionario. A lo que me refiero es que vamos a empezar a hacer el análisis e inclusive cuando nosotros estemos desarrollando la práctica, nos van a interesar los datos cuando la máquina ya está trabajando en un punto fijo, en un punto estable, donde ya no va a estar variando o su velocidad, o su frecuencia, o sus voltajes, o sus amplitudes, sino que en un momento donde ya tiene un valor estable para cada una de estas características. A eso se refiere el estado estacionario. También existe el análisis del estado transitorio, pero eso se realiza analizando con funciones de transferencia y realmente no es fines de estudio en este caso, ¿verdad? Que en ese caso sería desde que se arranca la máquina hasta el momento en que llega a su estado estable. Digamos, ese sería el estado transitorio que nosotros no vamos a abordar y no hacemos referencia a él. Y aquí en la imagen que podemos ver, pues tenemos un alternador. Estos alternadores son comunes, por ejemplo, verlos con los carros. Digamos, estos son pues, los que producen electricidad a través de la propia rotación que pueda tener el motor del vehículo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir y vamos a comenzar con los elementos constructivos de la máquina síncrona. En este caso, se tienen dos partes primordiales, el rotor y el estator. Cuando nosotros hablamos de la máquina síncrona, nuestro rotor es una serie de devanados, los cuales vamos a alimentar con corriente directa, los vamos a excitar con corriente directa. Mientras tanto, el estator es una composición de devanados a los cuales se les va a desfasar. Digamos, cuando tenemos una máquina síncrona trifásica, estos devanados se van a desfasar 120 grados geométricamente entre sí. Aunque, por ejemplo, también podemos tener el caso particular del motor universal, que realmente el motor universal es un motor síncrono
que tiene el estator, nada más con 2 devanados, porque solo va a funcionar con una fase, es monofásico. Entonces, esas son las dos partes importantes que tiene nuestra máquina síncrona. Y hay que hacer una distinción importante porque a partir de esta distinción es que se van a tener las aplicaciones que tiene la máquina síncrona. En este caso, pues tenemos la distinción del tipo de rotor. Puede ser de rotor de polos lisos o rotor de polos salientes. La diferencia más importante, el rotor de polos lisos solo tiene 2 polos, mientras que el rotor de polos salientes puede tener muchos polos que siempre están dados en pares. Como podemos ver en el de polos lisos, en la imagen de la izquierda, se tiene un polo norte y un polo sur, y de ahí toda la distribución de devanados están alrededor del cilindro del rotor, pero no se generan más polos. En cambio, en el rotor de polos salientes sí se tienen diferentes tipos de pares y se pueden ir conglomerando según los devanados. Otra característica importante que hay que mencionar en el rotor de polos lisos, el entrehierro es uniforme, mientras que en el de polos salientes, pues se puede ver inclusive en la imagen y se puede intuir, varía con el tiempo, no es constante. Y con entrehierro, pues hay que aclararlo, ¿verdad? Nos referimos a este espacio que hay entre el estator y el rotor, ese espacio como de aire que hay, que por ejemplo en Conver 1 lo analizábamos como otra reluctancia más. Cabe destacar también, este es un punto que se me olvidó aclarar al inicio, pero tengo que dar crédito completamente. Estas gráficas que se tienen aquí, estas imágenes, no son de mi autoría y tampoco son sacadas de internet, sino que le pertenecen al ingeniero electricista Jonathan Ramírez, quien es el que imparte la clase magistral. Creo que es importante darle un aprecio a su esfuerzo. De hecho, la estructura con la que desarrollo esta parte teórica está basado un poco en su forma en la que él estuvo impartiendo el curso también. Entonces, fue algo que se me olvidó mencionar y que no está escrito en esta presentación, pero estas gráficas y mucho del desarrollo que está aquí presente son de la autoría del ingeniero Jonathan Ramírez. Voy a continuar. Entonces, también se hace otra distinción importante que es con respecto al tipo de devanado, porque muchas veces lo vamos a ver dentro de la práctica, que a veces estamos hablando de devanado de campo, de armadura, e inclusive a veces sale la corriente de campo o la corriente de armadura. Y al menos en mi caso particular, pues sí me he llegado a perder porque a veces como que se me confundan los términos. Entonces siento que por eso es que es importante dejarlos bien definidos. El devanado inductor es al que se refiere al devanado de campo, que es el devanado que está distribuido en el rotor de la máquina síncrona. Sin embargo, además también tenemos el devanado inducido, que es el devanado de armadura, que es el que está distribuido en todo el estator de la máquina, digamos, lo que está alrededor del rotor. Entonces, también es importante aclararlo. El devanado inductor o devanado de campo va a ser aquel que vamos a alimentar con una excitatriz, que va a ser de corriente directa, como mencionamos en un inicio, mientras que el devanado inducido o el de armadura, pues va a proveer de corriente o va a proveer de potencia hacia la red en la cual esté conectada, porque ya tenemos la consideración en mente de que nuestra máquina síncrona la vamos a estar trabajando como un generador, porque mencionamos que esa es su aplicación específica. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Aquí tenemos una imagen del sistema de excitación, digamos, la excitatriz. Nosotros podemos plantear la alimentación de corriente continua hacia el rotor de muchas formas. Inclusive en este caso, lo que sucede es que de la propia generación que tiene el devanado trifásico se puede alimentar al rotor, y para eso, como tendríamos una corriente alterna y lo que necesitamos es corriente directa, pues sí habría que hacer una rectificación trifásica para mantener la alimentación. Entonces, este será el circuito de la excitatriz, que de hecho en la práctica lo vamos a ver. Cuando nosotros pongamos el módulo con el cual vamos a estar empleando un alternador, en este caso, vamos a ver que vamos a tener una perilla, la cual vamos a poder mover para calibrar cuánta corriente de campo va a haber en el rotor. Y esta perilla lo que calibra pues también es esta excitatriz, cuánta corriente recibe, cuánto voltaje recibe. Y ahora vamos a dar un pincelazo nada más del principio de funcionamiento. No vamos a ahondar mucho, pero ya sabemos que realmente nuestro principio de funcionamiento está basado completamente en la ley de Faraday. Pero también hacemos mención de la ley de Ampère. Nosotros sabemos que si tenemos un embobinado, la consecuencia de inducir corriente en ese embobinado es que se produzcan líneas de campo magnético alrededor. Entonces, lo que sucede en nuestro rotor es que vamos a generar líneas de campo magnético estáticas porque vamos a tener una corriente constante en el rotor. Sin embargo, como el rotor va a estar girando,
Entonces ese campo magnético que originalmente era estacionario, ahora va a estar rotando y va a estar cambiando en el tiempo. Entonces, si nos recordamos con la ley de Faraday dice que se va a inducir una FEM, una fuerza electromotriz, en una trayectoria cerrada, media vez haya un campo magnético induciendo que esté cambiando en el tiempo. Entonces, es por eso que alimentamos con corriente directa nuestro rotor, genera líneas de campo magnético. Por la rotación de la máquina, ese campo magnético empieza a cambiar en el tiempo y así es como va induciendo corriente o como podemos generar una diferencia de potencial en los devanados trifásicos. Y aquí tenemos la ecuación, ¿verdad?, que relaciona, que es el cambio del campo magnético y multiplicado por n veces que se tenga vueltas en las bobinas, ¿verdad? Una característica importante que hay que mencionar del motor es su velocidad, de la máquina, es la velocidad de sincronismo. Esta velocidad de sincronismo es una relación, es una ecuación que depende de la frecuencia, ya sea del sistema o de la frecuencia que se genera en la máquina y del número de polos que tenga esta máquina. Entonces, la velocidad de sincronismo es esa velocidad que ya habíamos planteado antes, que es cuando la máquina ya está trabajando en un estado estable, ya se mantiene constante esta velocidad que va a tener el rotor, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos la ecuación que la relaciona. En nuestro manual, en vez de decir 120 por la frecuencia dividido el número de polos, lo pone con un número 60. Y esto es porque la ecuación que está planteada dentro de nuestro manual considera pares de polos. No considera polos individuales, sino pares de polos. Entonces, un par de polos es multiplicar el número de polos por 2. Y si vemos en la expresión y al denominador le añadimos un número 2, pues vamos a ver que el 120 pasa a ser 60. Y de ahí ya podemos despejar y ya podemos averiguar la frecuencia del sistema o el número de polos que inclusive pueda llegar a tener. Y el número 60 o el 120 se mantienen constantes. Bien, por último, vamos a ver el apartado más importante de la máquina síncrona, y son los modos de operación. A lo que nos referimos con esto es determinar si la máquina, por sus condiciones, va a estar trabajando como un motor o como un generador. Entonces, para entenderlo, necesitamos analizar el flujo de la potencia, y para eso se plantea este plano cartesiano que se tiene aquí, donde se relaciona potencia activa con potencia reactiva y además se divide en cuadrantes. Entonces, para entenderlo o hacer la distinción, yo hago la siguiente analogía, dicho de forma muy, muy vulgar, pero al menos así es como yo lo logré entender. Un motor necesita electricidad, necesita potencia para funcionar. Un generador va a proveer de potencia, va a proveer de electricidad. El motor consume, el generador provee. Entonces, vemos que del lado derecho tenemos potencia activa positiva y del lado izquierdo potencia activa negativa. Véase que de un lado va a estar quitando potencia activa y del otro lado va a estar proveyendo de potencia activa. Entonces, bajo este análisis podemos deducirlo. Los cuadrantes 3 y 4 corresponden al trabajo del motor, mientras que los cuadrantes 1 y 2 corresponden al trabajo del generador. Entonces, así es como ya podemos interpretarlo. Además, de los cuadrantes 1 y 2 también hay que hacer la distinción de a qué corresponde cada uno de ellos. El cuadrante número 1 corresponde al generador síncrono ya trabajando en estado sobreexcitado, mientras que el cuadrante número 2 corresponde a la máquina trabajando, al generador trabajando en estado subexcitado. En el caso de cuando tenemos la máquina sobreexcitada, a lo que se refiere es que el voltaje trifásico que está generándose en el estator es más grande que el voltaje que estamos induciendo en el rotor. En este caso particular se dice que la máquina está sobreexcitada, y también lo que ocurre en este caso es que va a haber un desfase, la corriente se va a retrasar con respecto al voltaje, entonces vamos a tener un desfase de 90 grados y por ende la máquina va a estar apuntando hacia Q+, el vector va a estar apuntando hacia Q+, y la máquina va a estar proveyendo de potencia reactiva. En el otro caso sucede al revés. La máquina se va a adelantar, pues la máquina trabaja en estado subexcitado. Véase que el voltaje trifásico es menor al voltaje que tenemos en el rotor. Entonces la máquina va a estar subexcitada, la corriente se va a adelantar con respecto al voltaje y vamos a tener un desfase inverso. Entonces la máquina, en este caso, va a estar consumiendo potencia reactiva de la red. Además, también hay que hacer la distinción. El factor de potencia, en el caso del cuadrante 1, en el caso de la máquina del generador sobreexcitado, va a ser un factor de potencia inductivo,
Mientras que en el caso del cuadrante número 2, la máquina subexcitada, el factor de potencia va a ser capacitivo. Entonces, esos son los modos de operación. Y de hecho, utilizar, digamos, la máquina síncrona ha sido conveniente, por ejemplo, para hacer estabilización del factor de potencia en redes, porque como podemos ver, la máquina puede trabajar como un factor de potencia capacitivo, dependiendo de la necesidad que se tenga. Entonces, esa es una, de hecho, también de aquí es de donde podemos derivar otra de las aplicaciones importantes que pueda tener la máquina síncrona, y es para poder balancear factores de potencia en una red. Entonces, esto sería por la parte teórica que voy a desarrollar, y ahora vamos a proceder a desarrollar la práctica, ya habiendo visto toda esta teoría. Bien, en este momento vamos a empezar con el desarrollo de nuestra práctica. Ya vimos toda la teoría importante que teníamos que conocer, ya vimos qué es la máquina síncrona, sus características, sus modos de operación, ya vimos la diferencia entre el caso del motor sincrónico y el generador sincrónico, que es el punto de nuestro interés para esta práctica, ya que vamos a trabajar un generador funcionando en vacío. Entonces, para el desarrollo de nuestra práctica vamos a necesitar dos cosas. Vamos a necesitar nuestro simulador de LabVolt, que aquí ya lo tengo abierto, se puede ver en pantalla, y además nuestro manual. Entonces, con el manual, punto por punto, vamos a ir leyendo qué es lo que tenemos que hacer y lo vamos a ir desarrollando. Y así, pues ya vamos a ir viendo qué preguntas se nos hacen y qué conocimiento podríamos extraer de todo este trabajo. Entonces, para comenzar, pues se espera que ya hayamos leído la parte teórica que nos propone el manual, y vamos a ir hacia el punto número 1, que es acerca del montaje del equipo. Entonces, el punto número 1 nos dice: dentro del puesto de trabajo de MS, instale los siguientes módulos: la fuente de alimentación, el motor de impulsión o dinamómetro, el motor o alternador sincrónico, la carga resistiva y la interfaz para la adquisición de datos. Y dice: acople mecánicamente el motor de impulsión al alternador. Entonces, vamos a comenzar con eso. Bien, entonces aquí ya tengo todo el equipo que me estaba solicitando la práctica, ya lo tengo acomodado, y ahora vamos a acoplar el dinamómetro con el alternador. Entonces, para esto vamos a dar un clic izquierdo encima del módulo y le vamos a dar a bajar el panel frontal, al alternador también, y hacemos un clic y arrastramos la correa hacia el otro lado y ya se conectan. Entonces ya el dinamómetro está conectado con el alternador a través de la correa, y ya le damos un clic izquierdo y le damos a subir el panel frontal. Ok, ya teniendo esto, vamos a los puntos 2 y 4. Realmente los puntos 2 y 4 no los vamos a tener tan en consideración, porque están desarrollados suponiendo que nosotros estuviésemos trabajando de forma física, la práctica. Por eso es que pide que conectemos un módulo USB y que pongamos un archivo en particular, pero realmente eso no lo vamos a hacer. Lo que sí tenemos que tener en consideración son las medidas de seguridad. Verificar que todos los equipos estén apagados, que no haya nada conectado, que las perillas estén puestas al cero. Verificar que no haya nada sospechoso aquí para poder empezar a hacer todas las conexiones del circuito de forma totalmente segura. Entonces ya nos podemos ir al punto número 5. Y en el punto número 5 ya se nos propone un circuito. Es este circuito que tenemos aquí. Entonces, este circuito es el que inicialmente vamos a desarrollar en el simulador. Entonces, le vamos a hacer un análisis. Vemos que tenemos el motor de impulsión conectado al generador sincrónico. Eso ya lo tenemos montado. Vemos que el motor de impulsión está conectado a una fuente de corriente directa, pero que se pueda variar. Entonces, eso es a lo que se refiere a la flechita, de hecho. Entonces vemos que hay una corriente directa conectada al motor de impulsión, al dinamómetro, y además está conectado a la medición del torque y a la medición de la velocidad. Independientemente, vemos que aquí hay un devanado que está conectado a la fuente de alimentación de corriente directa, que no es variable, sino que es constante, y a través de ella se mide corriente. Este devanado que tenemos aquí es el devanado del rotor. Como ya habíamos explorado, pues el rotor se alimenta independientemente con una fuente de alimentación de corriente directa, para que ésta pueda generar un campo magnético que va a inducir un voltaje, una diferencia de potencial en nuestros devanados trifásicos. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta conexión independiente que tenemos aquí. Luego tenemos las conexiones del generador sincrónico. Tenemos 4 conexiones. Las primeras 3 que tenemos en esta zona de aquí son los devanados trifásicos.
Estos devanados trifásicos están conectados en serie a la medición de voltaje. Realmente nosotros medimos voltaje en paralelo, pero en este caso lo vamos a hacer en serie porque necesitamos generar una tierra virtual. La corriente se va a producir, pero necesita un retorno. Entonces vemos que tenemos los devanados conectados en estrella, por eso es que de la salida del devanado va hacia la medición del voltaje y luego están conectados hacia un punto en común, y de ese punto en común hay un retorno que vuelve hacia el generador sincrónico, y eso es a lo que se refiere a la tierra virtual de la que estoy hablando. Entonces vamos a desarrollar este circuito dentro de nuestro simulador y vamos a ir viendo los aspectos que llevan importantes de tener noción. Ok, aquí vemos que ya tenemos las conexiones iniciales y le damos a una explicación rápida porque si no se nos hacen demasiados cables. Vemos que en esta zona donde tenemos la fuente de alimentación junto a la perilla, tenemos dos conexiones de corriente directa. La primera es la que podemos variar con la perilla y por eso es que esa está conectada directamente al dinamómetro. En cambio la de abajo es la fuente de corriente directa constante y esta la vamos a conectar al devanado del rotor de nuestro alternador. Pero antes de ello tenemos que hacer que pase por la medición de corriente en I3, como nos estaba solicitando el circuito, digamos. Y sabemos que la corriente la medimos en serie, entonces vemos que de la fuente sale una conexión a la medición de corriente y de la corriente sale una conexión directa hacia el devanado de nuestro rotor. Importante mencionar también, ¿verdad?, que en el módulo de nuestro alternador pues tenemos dos apartados. Tenemos el apartado del rotor, que de hecho pues tiene una perilla con la que podemos ajustar la excitación que va a tener en nuestro motor en este caso, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es un divisor realmente. Y en la parte izquierda tenemos los los devanados trifásicos. Importante también, el dinamómetro ya lo conecté a la medición de torque y a la medición de velocidad y también a la tierra que debe llevar. Y por supuesto, importante mencionarlo, ya están interconectados los módulos. Vemos que hay una conexión que viene desde la fuente de alimentación hacia la adquisición de datos y desde ahí va hacia el dinamómetro, que digamos es la alimentación que necesitan cada uno de los módulos. Siempre verificando que las perillas estén en cero, que todo esté desconectado, que no haya ninguna corriente encendida todavía. Entonces vamos a seguir haciendo las conexiones para terminar el circuito. Bien, entonces aquí vemos que ya tenemos las conexiones que nos hacían falta. Vemos que del lado de donde se mide voltaje, E1, E2 y E3 están conectados de un lado hacia uno de los devanados directamente, pero después conectamos los devanados del alternador en estrella y a partir de ellos devolvemos un retorno que también va a ir a todas las mediciones de voltaje. Entonces aquí ya tenemos pues concluido el montaje de nuestro circuito, verificamos que no nos falte nada y ya podemos seguir leyendo lo que nos va solicitando el manual. Aquí nos dice, en el motor alternador sincrónico, coloca el interruptor de excitación en la posición 1, cerrado, y gira la perilla de excitación a la posición 3/4 del máximo. Ese es un apartado que todavía nos faltó el punto número 5, entonces lo vamos a hacer de una vez. Y nos estaba pidiendo más o menos 3/4, decía. Entonces ahí ya lo tenemos. Y además tenemos que encender el interruptor. Entonces ahí ya lo tenemos encendido. Luego dice, ajuste los controles del módulo motor de impulsión dinamómetro de la siguiente forma. El modo va a estar en motor de impulsión y el visualizador va a estar en velocidad. Eso creo que ya venía puesto por defecto, pero igual lo vamos a verificar. Vemos que el visualizador está en velocidad y vemos que el modo está en motor de impulsión, entonces ahí ya lo tenemos bien calibrado. Luego vamos a seguir hacia el punto número 7. Y en el punto número 7 pues ya empezamos a trabajar y empezamos a hacer las mediciones respectivas. Entonces dice funcionamiento del generador sincrónico en vacío. Punto número 7. Encienda la fuente de alimentación y ajuste la perilla de control de voltaje
para que el motor de impulsión gire a la velocidad nominal del motor alternador sincrónico. Entonces, aquí nos falta determinar eso, digamos, cuál es la velocidad nominal. Entonces, eso lo podemos verificar en la propia especificación que trae el alternador. Aquí vamos a hacer zoom y lo vamos a acercar. Y aquí en la parte de abajo dice características del motor, características como motor, y luego dice características como alternador. Entonces vemos que la velocidad nominal son 1800 revoluciones por minuto, espero que se logre apreciar. Ahí le hice todo el zoom que le puedo hacer y dice 120 voltamperios y dice 1800 revoluciones por minuto. Entonces esa es nuestra velocidad nominal y esa es a la que tenemos que tratar de ajustar la perilla. Como nos está diciendo, encienda la fuente de alimentación y ajuste la perilla hasta obtener esa velocidad nominal. Entonces vamos a encender todo el circuito y vamos a tratar de llevarlo hacia esa velocidad. Entonces vamos a mover un poco aquí. Vamos a encender los módulos. Vemos que se encienden las luces. Vamos a encender la alimentación. Ahorita no ocurre nada. Y ahora vamos a empezar a ajustar la perilla. Entonces tomo la perilla, la empiezo a rotar. Vemos que el dinamómetro empieza a girar. Este dinamómetro es el que está haciendo girar al alternador a través de la correa. Y estamos tratando de llevarlo hacia los 1800 revoluciones, que es más o menos como por este punto, quizá 1070. Un poquito más. Y ya estamos en 1800 revoluciones por minuto. Entonces vemos qué es lo que nos dice ahora. Encienda la fuente de alimentación, ajuste la perilla de control de voltaje para que el motor gire a la velocidad nominal. Inicie la aplicación de osciloscopio y realice los ajustes apropiados para observar las formas de ondas de voltajes E1, E2 y E3 inducidos a través de cada uno de los arrollamientos del estator del generador sincrónico. Entonces, ya una vez estamos en este punto, vamos a alejarnos un poquito, le vamos a dar al punto que dice osciloscopio, que es donde está esta onda sinusoidal. Le damos un clic y se nos abre este apartado. Entonces ya con este apartado nosotros le podemos indicar al osciloscopio dónde es que va a estar midiendo. Entonces al canal 1 le vamos a asignar E1, el voltaje 1. Al canal 2 le vamos a asignar el segundo voltaje. Y al canal 3 vamos a hacer lo mismo, le asignamos el tercero. Entonces aquí tenemos dos opciones en la esquina superior izquierda: generación simple y generación continua. Si le damos un toque a la generación simple, automáticamente ya se nos despliegan, digamos, las formas sinusoidales que están ocurriendo en cada uno de los devanados trifásicos del estator. Y podemos observar muchas cosas en los datos que se nos proveen. Primero que nada, nos dan la amplitud de la onda. Estos 127, 127, 127, digamos, es el voltaje pico que tiene de voltaje cada una de las ondas. Vemos que es el mismo en los tres casos. Y además nos dice la frecuencia y vemos que todas están a la misma frecuencia. Entonces ahí ya tendríamos desarrollado este punto. Y ya vienen las preguntas. ¿Todas las formas son sinusoidales? Bueno, creo que es evidente. Sí, son sinusoidales, se asemejan muchísimo. Y luego nos pregunta, ¿cuál es la aproximación del desfasaje entre cada una de las formas de ondas de voltaje? Eso, por noción teórica, ya lo conocemos. No es necesario que lo midamos aquí geométricamente, sino que sabemos que aproximadamente son 120 grados, porque así es como está predispuesto también el estator, geométricamente. Entonces, ahora vamos al punto número 8. En la aplicación osciloscopio, selecciona la función que permite regenerar continuamente la pantalla. Eso pues creo que no hace falta, le vamos a dar un toque aquí y vemos que empiezan a oscilar un poco, pero realmente la vamos a desactivar de momento. Dice, en la fuente de alimentación, gire lentamente la perilla de control de voltaje hacia la izquierda hasta que la velocidad del motor de impulsión sea de 1000 revoluciones por minuto. Y luego vamos a observar el osciloscopio con las mediciones de voltaje. Entonces vamos a hacer eso, nos abocamos aquí en nuestra perilla y vamos a reducir el voltaje para que se reduzca la velocidad. Muy bien,
Aquí tenemos un valor semejante. La realidad es que habría que hacerle un poco más de zoom para llegar exactamente a los 1000, pero creo que este dato nos sirve bastante bien. Entonces nos pedía que nos abocáramos directamente al osciloscopio. Esta es la última toma que tuvimos en el osciloscopio antes de bajar de 1800 hacia 1000 y ahora la vamos a actualizar. Entonces le voy a dar a generación simple otra vez, le damos un clic y vemos que automáticamente redujo la amplitud de cada una de las ondas. Incluso podemos ver lo que nos dice el osciloscopio. Vemos que el valor eficaz, o sea, el valor pico, se redujo exponencialmente, casi que a la mitad se redujo. Y otra característica importante, la frecuencia ya no es la misma. Antes teníamos una frecuencia de prácticamente 60 Hz, pero ahora tenemos 33.50. O sea, vemos que tanto la amplitud de la onda como la frecuencia prácticamente casi se redujeron a la mitad. No tanto porque no es la mitad de la velocidad lo que redujimos, pero sí bastante semejante. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice ahora el manual y nos hace dos preguntas. Cuando se reduce la velocidad del generador sincrónico, ¿cómo varían la amplitud y la frecuencia de las formas de las ondas de voltaje? Que lo acabamos de ver. La variación de velocidad del generador sincrónico afecta el desfasaje entre las formas de ondas de voltaje. ¿Por qué? Eso también ya lo podemos ver aquí, por supuesto. Y ahora ya nos podemos ir hacia el punto número 9. El punto número 9 dice, en el motor alternador sincrónico, gire lentamente la perilla de excitación hacia la izquierda para disminuir la corriente de campo. Mientras realiza lo anterior, observe el osciloscopio y vamos a ir viendo qué es lo que va ocurriendo. Entonces ahora nos pide que reduzcamos la perilla de excitación. Realmente no nos dice hasta dónde la tenemos que reducir. Solo nos dice que lo hagamos lentamente y que veamos viendo qué es lo que va sucediendo. Entonces lo vamos a ir haciendo por tramos. Vamos a reducirla, por ejemplo, a la mitad. Vamos a regresar a nuestro osciloscopio y vamos a actualizar otra vez. Y vemos que la amplitud se redujo. Vamos a volver a disminuir la excitación, esta vez a 1/4. Vamos a volver a actualizar. Vemos que la amplitud se redujo otro poquito más y la vamos a llevar hasta el mínimo, la excitación. Y ahí ya está en el mínimo. Entonces vamos a volver a actualizar una última vez y vemos que la amplitud se volvió a reducir. Sin embargo, ojo importante, la amplitud se redujo, pero nuestra frecuencia sigue siendo la misma. Eso es importante revisarlo, no sé si se lograron fijar. Entonces ahora vamos a ver qué dicen las preguntas. Cuando se reduce la corriente de campo del generador sincrónico, ¿cómo varía la amplitud de las formas de ondas de voltaje? Luego dice, la variación de la corriente de campo del generador sincrónico ¿afecta la frecuencia de las formas de ondas de voltaje y el desfasaje entre estas? ¿Por qué? Ya pudimos verlo y creo que ya somos capaces de poder responder estas preguntas. Entonces, eso sería el desarrollo para el primer circuito que vamos a tener y ya en el siguiente vamos a explorar algunas características más, pero ya ampliando en nuestro circuito una resistencia en serie, porque hasta el momento pues no habíamos empleado el módulo de resistencias, solo lo teníamos colocados. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la práctica, que es el segundo circuito que se nos propone. Entonces vamos al punto número 10, que es el de características del generador sincrónico. Entonces nos dice, modifica las conexiones para que los módulos queden dispuestos como lo muestra la figura 6.3 y realice la conexión en paralelo de la carga resistiva. Entonces aquí tenemos el nuevo circuito que se nos plantea. Es muy similar al primero que construimos, pero con algunas diferencias. Primero que nada, vemos que en el circuito del rotor, ahora en serie, no solo vamos a estar midiendo la corriente, sino que también tenemos añadida la carga resistiva, que es la que construimos con todas las resistencias en paralelo. Y además, en el generador sincrónico, ahora ya no vamos a estar midiendo voltajes de cada una de las líneas individuales, o sea, línea neutro, digamos, sino que ahora vamos a medir voltaje línea a línea, y nada más lo vamos a hacer una sola medición, por así decirlo, que es entre la línea 1 y 2, y ya no tenemos, o ya no vamos a configurar un retorno, como lo habíamos hecho en la primera conexión que hicimos del circuito. Entonces, no hace falta volver a empezar el circuito de cero, sino que nada más podemos hacer estas modificaciones. Eso fue lo que yo hice, y eso es lo que yo recomendaría. Entonces aquí tenemos el circuito montado y vemos que es muy similar al que teníamos antes, pero hicimos ya la modificación. En la carga resistiva hicimos una conexión de todas las cargas en paralelo. Ahorita lo voy a enseñar, hacemos el zoom y aquí las tenemos.
Vemos que todas las resistencias están conectadas en paralelo. Y además ahora a la medición de corriente en I3 tenemos conectada en serie también toda nuestra carga resistiva que va directamente hacia la conexión de nuestro devanado del rotor. Y además ahora mantenemos la conexión en estrella entre los tres devanados trifásicos, pero la diferencia es que ahora solo vamos a estar midiendo uno de los voltajes línea a línea. Como lo vemos aquí, vemos que de E1 sale una conexión a dos de los devanados, por así decirlo. Pero ya las demás conexiones se quedaron igual, digamos, la carga, digamos, la corriente directa que se podía variar está en el dinamómetro, la medición del torque y de la velocidad siguen igual. En general no modificamos mayor cosa, solo este apartado. Ya podemos seguir con nuestra práctica. Entonces, vamos al paso número 11 y vamos a continuar. Dice circuito para observar el funcionamiento del generador sincrónico en vacío. En la aplicación de aparatos de medición, asegúrese que el medidor programable está ajustado como frecuencímetro. Y vamos a encender la alimentación y ajustar la perilla del voltaje para que el dinamómetro gire a la velocidad nominal otra vez del alternador. Entonces, aquí junto al botón del osciloscopio tenemos los aparatos de medición y ahí podemos configurar todo lo que necesitamos medir. En este caso, yo ya previamente los tenía configurados, pero la configuración es muy sencilla. Uno puede apagar o encender los medidores con uno de los botones y aquí se indica qué tipo de medición, o sea, a qué aparato corresponde la medición. Y en esta parte de aquí no había ninguno configurado, entonces ahí fue donde yo configuré uno con este apartado aquí y ese botón para la frecuencia. Entonces le di a aceptar y apagué los que no me sirven. En esta práctica vamos a necesitar medir voltaje de E1, corriente de I3, el torque en este caso no, pero yo lo dejé encendido, aunque lo podríamos apagar incluso, así de esta forma. La frecuencia, porque nos lo solicitó el manual, y además la velocidad. Entonces estos van a ser las mediciones que vamos a necesitar. Entonces ahora vamos a ajustar la pérdida del voltaje para tener la velocidad nominal del alternador. Entonces vamos a electrificar todo el circuito, o sea, los aparatos de medición. Vamos a electrificar el circuito. Y ahora ya podemos empezar a rotar nuestra perilla. Entonces vamos a hacer un zoom aquí. Y esperemos que no se tarde mucho en llegar. Era más o menos como en este punto, si no recuerdo mal, que llegaba a las 1800 revoluciones. Esperemos que suba. Ya casi quiere llegar al punto. Y ahí las tenemos. Las 1800 revoluciones que nos está solicitando el manual, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice después. A partir de la aplicación de aparatos de medición, registran en la tabla de datos el voltaje de salida, la corriente de campo, la velocidad y la frecuencia del generador sincrónico, que fueron cabal los medidores que dejamos encendidos ahorita. Y luego dice, cambia el valor del resistor R1, o sea, vamos a cambiar todos los switches que tiene nuestra carga resistiva, y vamos a ajustar la pérdida de excitación del motor, del alternador sincrónico, hasta alcanzar el valor de la corriente de campo, indicando en la tabla de más abajo. Vamos a hacer 10 etapas de esta operación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calibrar la perilla de la corriente de excitación para tenerla nominal, y además vamos a ir añadiendo cargas resistivas, y de esto deberíamos generar una tabla con 10 datos. Y luego, y para ajustarlo a la corriente de campo que nos está dejando en la tabla de aquí abajo, ¿verdad? Eso es lo importante. Vamos a mover la perilla de excitación para ajustarlo a estos valores. Dice en el paso número 13, cortocircuita el resistor R1 empleando un puente de conexión. En el alternador gire la perilla de excitación completamente hacia la derecha para obtener la corriente de campo máxima. En la fuente de alimentación reajusta la perilla de control para la velocidad del motor permanezca igual a la velocidad nominal y se registran los datos. Entonces, digamos, de estos pasos del 12 y el 13, y luego en el 14 que nos pide que llenemos toda la tabla otra vez, vamos a configurarlo para tener 10 datos exactamente. Entonces, en esta parte de aquí, si yo me vengo a los aparatos de medición y le doy a actualizar, ya tenemos unas primeras lecturas. Vemos que tenemos un voltaje de 46 voltios, vemos que tenemos una corriente de 0.098, vemos que tenemos una frecuencia de 60 Hz y tenemos una velocidad de 1800. Estos datos los vamos a estar apuntando constantemente. Vamos a hacer 10 tomas de estas mediciones y las vamos a llevar a una tabla.
Entonces, digamos, este sería el primer bloque de datos que yo voy a necesitar. Posteriormente, vamos a agregar carga resistiva, abriendo cada uno de los switches que están aquí. Ojo, para abajo está abierto, para arriba está cerrado. Eso está como al revés, por así decirlo. Entonces volvemos a los aparatos de medición, actualizamos y vemos que solo por el hecho de activar otra de las resistencias ya tenemos valores completamente diferentes. Entonces esas son las mediciones que vamos a estar haciendo en nuestra tabla. Entonces ahorita voy a hacer ese paso. Y para abrir la tabla tenemos este botón de aquí a la par del osciloscopio, que es el que ya nos abre, que ya nos puede generar una tabla para que nosotros metamos nuestros datos. Bien, entonces previamente yo ya tenía generados mis datos para no tener que hacer las 10 tomas ahorita en el video, pero ya vimos más o menos qué es lo que tenemos que hacer: encender los interruptores, ajustar la perilla y hacerlo 10 veces. Entonces aquí yo ya tengo todos mis datos generados en las tablas. Entonces, ahora en el paso número 15 nos dice lo siguiente. En el espacio en blanco de más abajo, anota la frecuencia de los voltajes producidos por el generador sincrónico que aparece en la columna B de la tabla de datos, que es lo que acabamos de generar. Entonces, en promedio, pues la frecuencia que nos dio son 60 Hz, variando un poco, pero la frecuencia se mantiene igual, 60 Hz. Luego nos dice, empleando la ecuación de más abajo, calcula la frecuencia teórica de los voltajes producidos por el motor alternador sincrónico. Entonces eso lo podemos calcular de una vez y vamos a ver que nos da lo mismo. Entonces nos dice que la frecuencia va a ser igual a la velocidad, que en este caso es la velocidad nominal, 1800. 1800 lo vamos a multiplicar por el número de pares de polos y eso no viene especificado como tal en el alternador, pero lo podemos ver. Vemos que aquí en el alternador tenemos dos pares de polos, porque es como un signo más, es una cruz. Entonces en el número de pares de polos vamos a poner 2. O sea, no viene especificado, pero igual lo podemos deducir. Entonces sería 1800 la velocidad por los dos pares de polos y eso dividido 60. Entonces hacemos la división, no sé si se va a apreciar en la cámara, creo que no se aprecia, pero igual nos vuelve a dar los 60 Hz. Entonces la pregunta es, compare las frecuencias medida y calculada. ¿Resultan aproximadamente iguales? Sí, resultan totalmente iguales. Y luego ya dice, en el gráfico realice los ajustes apropiados para lograr un gráfico de voltajes de salida en función de la corriente de campo del generador sincrónico. Entonces vamos a generar ese gráfico con nuestra tabla de datos. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar nuestros datos y le vamos a dar a generar un gráfico. Entonces aquí ya podemos indicar qué datos son los que vamos a graficar. Entonces en el eje X podemos poner la corriente y en el eje Y podemos poner el voltaje. Entonces ya tenemos una curva. De hecho, de forma teórica nosotros podemos investigarlo, podemos leerlo y vemos que realmente, de hecho, la tendencia entre las dos curvas pues es esta. Entonces es esa curva que tiende a la saturación. Por eso es que empieza a crecer linealmente por alguna zona, pero después empieza a curvarse y es por el tema de la saturación de la corriente de campo. Entonces llega a un límite y realmente eso es lo que nos refleja esta curva. Entonces podemos tener la certeza de que realmente sí está bien graficado. Posteriormente nos hace unas preguntas. Resulta el voltaje de salida del generador sincrónico también igual a 0. Eso lo podemos ver en las gráficas. Explique brevemente por qué la relación entre el voltaje de salida y la corriente de campo del generador sincrónico deja de ser lineal para valores elevados de la corriente. Es por el tema de la saturación que ya hemos comentado. Y dice en la ventana tabla de datos, borra los datos registrados. Porque ahora vamos a hacer una nueva tabla y vamos a hacer unas nuevas gráficas. Entonces, estos datos que ya habíamos capturado aquí los guardamos para nuestro reporte, pero ya no los vamos a utilizar. O los podemos guardar aquí mismo, pero vamos a necesitar generar otros gráficos. Entonces, vamos a continuar con el paso número 17. Dice, en el motor alternador sincrónico, ajusta la perilla de excitación para que la corriente de campo indicada por el medidor I3 sea igual al valor dado en la tabla siguiente. Entonces vamos a ajustar la perilla hasta que obtengamos los 500 miliamperios, cuando tenemos 120 volts. Entonces eso lo podemos calibrar otra vez con las resistencias y ajustando la perilla. Esto es exactamente lo que habíamos hecho antes, es muy similar. Luego dice, a partir de la aplicación de aparatos de medición, volvemos a registrar en la tabla de datos el voltaje de salida, la corriente de campo, la velocidad y la frecuencia del generador sincrónico.
Entonces vamos a proceder a sacar el mismo listado de datos otra vez. Bien, entonces aquí tenemos ya el nuevo listado de gráficos, el nuevo listado de datos, que otra vez tenemos que hacer la misma cantidad de mediciones. Digamos, en este caso se hicieron 11 mediciones porque para el primer caso, pues los valores nos daban 0 cuando teníamos ajustada la perilla según la resistencia. Entonces, ahora nos va a decir, después de registrar todos los datos, gire la perilla de control de voltaje completamente hacia la izquierda y apaga la fuente de alimentación. Entonces aquí ya vamos a ir terminando. Y nos dice, en la ventana gráfico, realice los ajustes apropiados para lograr un gráfico de voltaje de salida en función de la velocidad. Y luego nos dice en el paso 21, en el gráfico, realice los ajustes apropiados para lograr un gráfico de frecuencia en función de la velocidad. Entonces, vamos a generar dos líneas prácticamente, dos rectas. Una va a ser el voltaje en función de la velocidad y otra va a ser la frecuencia en función de la velocidad. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de datos. La vamos a volver a seleccionar y nos vamos a ir al botón de generar el gráfico y vamos a volver a hacer las mismas indicaciones. Como es en función de la velocidad, entonces vamos a dejar la velocidad como el eje X. Y, bueno, aquí ya se nos graficó el voltaje. Entonces aquí vemos que el voltaje es lo que habíamos comentado, es una línea recta. Entonces prácticamente lo que nos está diciendo es que a mayor aumenta la velocidad, va a aumentar el voltaje, va a aumentar el voltaje línea a línea. Véase que si gira más rápido el dinamómetro, va a generar más voltaje. Y esa relación va a ser una relación lineal. No sigue ningún modelo cuadrático o exponencial, sino que va a ser lineal. La velocidad y la generación de voltaje línea a línea es igual, por así decirlo. O sea, van de la mano. Luego, si en vez de visualizar el voltaje, visualizamos la frecuencia como se nos haya solicitado, vemos que también tenemos una recta. Aquí voy a hacer la modificación y es el mismo comportamiento que habíamos comentado. Aumenta la velocidad del dinamómetro, empieza a girar más rápido el alternador y entonces la frecuencia a la que se va a estar generando el voltaje también crece linealmente, no cuadrático ni exponencial. Entonces, ya con eso, pues finalmente ya podemos responder las preguntas que se plantean en el paso 20 y el 21. Y ya finalmente, para terminar, dice, coloca el interruptor de 24 voltios en apagado y desconecte todos los cables. Entonces, con esto ya terminamos la práctica. Ya podemos ir a llenar nuestras preguntas de revisión. Creo que con todo el conocimiento de la práctica no hay ningún problema para contestarlas y eso sería todo. Bien, por último, para concluir con nuestro proyecto, voy a hablar de algunas aplicaciones que tiene la máquina síncrona, en este caso como generador y otro tanto particular que es cuando está funcionando como un motor. Entonces, al inicio, en la parte teórica, ya habíamos establecido los tipos de rotor que pueden haber, de polos lisos y de polos salientes. Entonces, cuando nosotros teníamos una máquina de polos lisos, nos dábamos cuenta que realmente solo teníamos dos polos en la máquina, mientras que la de polos salientes pues podía tener muchísimas aglomeraciones. Entonces, si hacemos la analogía o si pensamos en la velocidad de sincronismo, si recordamos nuestra fórmula para la velocidad del sincronismo, observábamos que realmente el número de polos, aquí la tengo proyectada, el número de polos estaban en el denominador. Entonces, a más pares de polos o a más número de polos, menor va a ser la velocidad de sincronismo. Entonces, con esto podemos decir que, por ejemplo, la máquina de polos salientes va a tener velocidades de sincronismo muy altas, porque solo tiene dos polos, mientras que la máquina de polos salientes va a tener velocidades de sincronismo muy bajas, porque tiene muchos polos. Entonces, la máquina síncrona, funcionando como un generador de polos salientes, es ideal para las aplicaciones de, por ejemplo, hidroeléctricas, cuando está funcionando como un generador. Entonces, aquí tengo un ejemplo práctico de algo que creo que es muy representativo para Guatemala y es la hidroeléctrica de Chixoy. Esta hidroeléctrica está compuesta de 5 generadores síncronos, los cuales están conectados a 5 turbinas y cada uno de estos generadores es capaz de generar 60 megavolt amperios de potencia.
Entonces, como se tienen 5 generadores de estos, en total la planta puede generar hasta 300 megavoltamperios de potencia. Sin embargo, no opera al 100% de la eficiencia, sino que opera más o menos al 95%. Entonces, desde esta planta, pues ya se manda a una subestación. Ya de la subestación hay un banco de transformadores, los cuales lo convierten en 230 kilovoltamperios, los cuales ya se pueden mandar hacia la distribución. Si no recuerdo mal, ya va desde Cobán hasta la capital, si no me equivoco. Y otra última aplicación que yo quisiera mencionar de la máquina síncrona es la que había comentado al inicio cuando teníamos el motor universal. Entonces, realmente el motor universal es una máquina síncrona, solo que en este caso no tiene un devanado trifásico, sino que es monofásico. Son solo 2 devanados nada más. Y de hecho aquí lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Creo que se logra apreciar que nada más hay 2 devanados en el estator. O sea, justo, es simétrico y en medio se tiene el rotor. Entonces en este caso se incide una fase, se sigue alimentando, el rotor se puede alimentar tanto con corriente alterna como con corriente directa, porque como es universal, realmente o sea, no tiene importancia, funciona con los 2 tipos de corrientes y ya se puede darle una aplicación en, por ejemplo, la herramienta que se tiene aquí en la imagen de la derecha. Esta es una sierra caladora. Aquí se puede ver que tiene un motor con pues, una conexión de engranajes para hacer el mecanismo funcionar, pero nos interesa ver el motor y este motor que se tiene aquí es un motor síncrono, solo que en este caso es monofásico y está funcionando como un motor universal. Entonces, estas son las aplicaciones que puede tener el generador o la máquina síncrona. También, como ya hemos mencionado antes, pues en el caso de la máquina de polo lisos podríamos tener turbogeneradores y pude haber hablado de, por ejemplo, de alguna planta de gas natural que hubiese en Guatemala, pero quise hacer una aplicación diferente para no solo centrarnos en el tema de la producción eléctrica. Entonces, eso sería todo por mi proyecto. Espero que haya sido de muchísima utilidad toda la información que traté de compartir y muchísimas gracias. Soy Gerardo León.